están? Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de Willax Noticias. Ya está con nosotros Albina Ruiz, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Maricel? Ya, totalmente repuesta de salud. Vamos de inmediato con nuestros titulares. Personal de la Fiscalía y miembros de la Policía Nacional realizaron el allanamiento a la vivienda del gobernador regional del Callao, Ciro Castillo, quien desde hace unos días está como no habido. Mientras desde el Partido Acción Popular responsabilizan al Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE por la anulación de sus elecciones primarias, el máximo ente electoral señala que el partido de la Lampa no podrá apelar. El Ministerio de Salud ha confirmado esta tarde que en nuestro país ya existen los 2 primeros casos de la influenza estacional AH3N2. Se trataría de 2 menores que viven en Lima. Y en los deportes, Alianza Lima anunció oficialmente a Luis Ramos como su nuevo jugador por las próximas 3 temporadas. El delantero peruano viene de realizar una destacada campaña en el América Cali. Ampliamos la información acerca de lo que ha ocurrido con el gobernador regional del Callao, Ciro Castillo. Se allanó su vivienda, pero de él no se sabe nada. Está como no habido desde hace varios días y es denunciado por supuestamente participar en una organización denominada como los Socios del Callao. Con cizallas y a combazos ingresaron al gobierno regional del Callao. Un mega operativo que buscaba al presidente regional del primer puerto, Ciro Castillo Rojo, pues los dedos acusadores aseguran que la autoridad sería el líder de una organización criminal enquistada en las oficinas del Gore Chalaco. Según la información policial, los Socios del Callao es conformada por al menos 25 funcionarios y proveedores que desde hace algunos años vienen llenándose los bolsillos gracias a sus privilegiados cargos en la institución. Viene siendo investigada por organización criminal y por colusión agravada. Ellos se dedicaban justamente a direccionar bienes y servicios para que ganen 2 proveedores. La mayoría de los bienes y servicios que requerían las áreas usuarias, ellos los han ganado. O sea, es evidente el direccionamiento hacia estos proveedores para que ganen estos bienes y servicios que suman un perjuicio al Estado, un promedio de 1,5 millones de soles en lo que va del año 2023 a la fecha. Minutos antes de las 4 de la mañana, más de 10 agentes policiales llegaron hasta la vivienda de Castillo Rojo en La Punta, en el Callao, para hacer valer la detención preliminar que han dictado en su contra. Sin embargo, desde hace días atrás, la autoridad le perdió el rastro. Cuando salió la detención preliminar contra estos 11 integrantes, es que se ha comenzado a hacer el control de objetivos y ya no se le ha visto al presidente regional. De acuerdo al ministro migratorio, no ha salido del país el gobernador. Sí. Humberto Abanto, abogado del investigado, tampoco dio detalles de su paradero y aseguró que no conocían de la diligencia. ¿Sabe del paradero de Ciro Castillo? Sí, no voy a responder ese tipo de preguntas. No se le ha notificado al señor. En ningún momento se ha notificado sobre la formalización de la investigación preliminar. Además, perdón, no puede haberse formalizado, le voy a corregir, por una razón sencilla, porque para que haya formalización, si hubiera formalización no podría haber detención preliminar. La detención preliminar solamente se da en la etapa de investigación preliminar. En total fueron 27 los inmuebles allanados en el Callao, Cono Norte, La Molina y San Juan del Urigancho, donde hasta el cierre de este informe se ha podido detener a 5 de los involucrados. Extrañamente, en la casa del gobernador, según los vecinos, desde hace 3 días iniciaron con la remodelación del inmueble, el que no cuenta ni siquiera con cortinas en sus ventanas. Desde entonces, el gobernador se encuentra no habido. El clamor de los vecinos es que todo el peso de la ley caiga sobre aquellos que usan el cargo confiado por los electores a su favor. La Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional asegura hacer hasta lo imposible
por encontrar a Ciro Castillo, pues tiene mucho que responder. Por lo pronto, la pregunta que queda en el aire es, ¿dónde está Ciro Castillo? Bueno, y tiene que responder, porque a este último allanamiento se han sumado otros cuestionamientos anteriores. Recordemos que hay audios comprometedores, acusaciones por contratos millonarios plagados de irregularidades a allegados a sus familiares, más precisamente a su hijo. ¿No? A ello también acusaciones por presuntos vínculos sentimentales, aportantes durante la gestión. Tenemos justamente una crónica. Del gobierno regional directo al expediente fiscal. Ciro Castillo tiene el vergonzoso reconocimiento de cómo su labor como gobernador regional del Callao ha quedado marcado por romances, audios comprometedores, denuncias, contratos bajo sospechas y ahora allanamientos por presuntos actos de corrupción. La madrugada de este lunes marcó un nuevo capítulo cuando el Ministerio Público allanó su vivienda y, oh casualidad, dicha autoridad está no habida. Pero mucho antes de la diligencia fiscal ya se escuchaban audios. Recordemos que anteriormente un video evidenciaba la posible relación sentimental entre el gobernador y su entonces asistente, Elvira Madalengoitia. Además, audios de la mencionada que revelarían el poder que ejercía no solo con el doctor Castillo Rojo, sino también al momento de tomar decisiones en el gobierno regional. La entonces woman del Callao revelaría cómo es que tenía prácticamente dominado al gobernador. Juega un juego bien mental. Lo hice como la secretaria cariñosa, orgullosa. O sea, lo sedujo tanto y él no puede. No puede tocar, tú sabes que tú miras, tienes algo ahí, te seduce. Quieras o no, termina y no quiere sin darte cuenta. Pero el romance no fue el único vínculo cuestionado. Una investigación periodística reveló que el 65% de los aportantes a la campaña electoral de Ciro Castillo terminaron obteniendo contratos con el gobierno regional del Callao. Es decir, de aportar, pasaron a facturar. Bueno, igual como no yo también las empresas hacen pero lo que pedí tenía que ver de esa gente que ya tenía contado en muchachos. Comportamientos a la hora de contratar que parecen que vienen de familia, ya que la Contraloría detectó órdenes de servicio otorgadas a allegados del hijo del gobernador, incluidos amigos y parejas de estos, sin cumplir requisitos básicos ni procesos claros. Procesos que solo marcan cómo se ha ido manejando el gobierno regional del Callao durante estos años, en donde el apellido, las cercanías y los favores pesaron más que la confianza que le depositó el pueblo chalaco. Altamente cuestionado y desde el primer momento en el que asume el gobierno regional del Callao. Y seguramente muchos temas que irán saliendo a la luz y que no lo dejan nada bien, además de esta supuesta filtración de información que ha hecho que desaparezca días antes de realizarse este allanamiento a su vivienda. Pero también vamos a revisar otros casos a raíz de lo ocurrido con Ciro Castillo de gobernadores regionales, denunciados, investigados y hasta sentenciados. Fueron elegidos para gobernar una región, pero terminaron rodeados de denuncias y cuestionamientos. Las diligencias fiscales desarrolladas a Ciro Castillo y su entorno han consolidado un patrón que se repite hace décadas en el gobierno regional del Callao y en otras regiones del país. Castillo Rojo se convierte en el cuarto gobernador chalaco en estar envuelto en investigaciones fiscales junto a Dante Mandriotti, Félix Moreno y Alex Curi. Los dos últimos incluso han terminado presos por sus casos. El síndrome de gobernadores vinculados al delito es un mal presente en todo el Perú. Según reportó la Defensoría del Pueblo en septiembre de este año, al menos 17 de 25 gobernadores regionales del país registran investigaciones fiscales por presuntos delitos cometidos antes de asumir el cargo o una vez instalados en el actual periodo que inició en el año 2023. En la lista figuran Wilfredo Oscorima de Ayacucho, César Acuña de La Libertad, Zósimo Cárdenas de Junín, Roel Sánchez de Arequipa y Luis Torres de Tacna, entre otros. En
En este cuadro de deshonor figuran otros casos que han ensombrecido periodos anteriores y que han terminado en sentencias condenatorias. Hablamos, por ejemplo, del exgobernador de Ancash, César Álvarez, quien fue envuelto y condenado por el caso Centralita y el asesinato del exconsejero regional Ezequiel Nolasco. Aún recuerdo cuando me entregué a la justicia en mayo del 2014. Los titulares de la prensa. Cayó la bestia, 666, 660 juicios. Cayó la bestia de Ancash. Vladimir Cerrón, exgobernador de Junín y líder de Perú Libre, fue condenado por los casos Aeródromo Huanca y La Oroya. Si bien ambas sentencias fueron anuladas, aún pesa una orden de prisión preventiva en su contra que lo mantiene prófugo de la justicia, aunque pretenda candidatear a la presidencia. Oye una voz en el viento, un mensaje celestial. Ante la cercanía de las elecciones generales de 2026, recordemos a Gregorio Santos, el exgobernador regional de Cajamarca, quien se convirtió en el único candidato presidencial preso de nuestra historia reciente. En el 2016 hizo campaña y hasta participó en debates mientras cumplía prisión preventiva por el cobro de una millonaria coima, caso por el cual en el 2023 fue condenado a 9 años de cárcel. Bueno, 2 personas han resultado heridas por las esquirlas producto de una detonación en una discoteca. Es la segunda vez que extorsionadores atacan esta discoteca en menos de una semana. Es el aterrador ataque con granada y disparos contra la fachada de una discoteca que dejó a 2 personas heridas. Fueron 2 criminales que llegaron a bordo de una motocicleta hasta el frontis de esta discoteca, ubicada en la cuadra 34 de la avenida Gerardo Unger en Independencia. Los sujetos, sin descender de la unidad y en movimiento, lanzaron una granada que impacta en la espalda de este hombre de polo verde y rebota hasta el medio de la pista. Frente a ello, uno de los hombres de seguridad del local nocturno saca su arma y dispara al aire, y muy cerca de él explota la granada. El estruendo causó pánico entre las personas que se encontraban en el lugar y desesperadas buscaron ponerse a buen recaudo, como estas 2 mujeres que se arrodillan detrás de los vehículos. Las esquirlas de la explosión alcanzaron a 2 personas. Un agente de seguridad y una mujer terminaron con heridas en las piernas. Ambos fueron atendidos por personal del Grupo Gori del distrito. El ataque ocurrió frente a una dependencia policial y la Municipalidad de Independencia. Quienes concurren son esa gente mal vivir. Y esa es la que produce este tipo de problemas. A veces hasta llegan a asesinar. Este es el segundo ataque en menos de una semana. El pasado 8 de diciembre, el atentado se reportó del mismo modus operandi. Sujetos en moto dispararon contra la discoteca, hiriendo a una mujer. ¿Y este último ataque, ustedes están escuchando los disparos? Sí, los disparos. ¿A qué hora ha sido? Más o menos a las 3 de la madrugada. Pero ahora se han herido o vigilantes. ¿Qué me ha pasado también? ¿También? Una mujer. El móvil del atentado está en investigación. Por ahora, la hipótesis más fuerte es el pago de cupos. En tanto, los vecinos de la zona están cansados del ruido y peleas que se generen en la discoteca. Piden a las autoridades cierren el local. Vamos a dejar estos temas y vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Acción Popular. Tremendo escándalo luego de las denuncias de supuesto fraude que han llevado a este partido a alejarse de las próximas elecciones generales. El Jurado Nacional de Elecciones ha anulado cualquiera de sus candidaturas. Y un día, la lampa finalmente se rompió. Las disputas en el corazón de Acción Popular han derivado en una decisión que acabará con un partido de casi 70 años de historia.
El Jurado Nacional de Elecciones ha declarado nulas las elecciones internas de la agrupación fundada por Fernando Belaúnde Terry y con ello eliminó su posibilidad de participar en los comicios generales del 2026. La razón, un presunto fraude en la designación de delegados que decidirían al candidato presidencial. Lo que pasa es que había una suplantación. Había habido personas que simplemente habían ganado su elección como delegados y cuando se presenta el listado a la OMP, se presenta en una lista de personas distintas. Desde el interior del partido denuncian malas mañas que habrían permitido que la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, valide una lista de delegados que no coincidía con lo dictaminado por los militantes. Responsabilizan puntualmente a Cintia Pajuelo, presidenta del Comité Electoral Nacional de Acción Popular. Acá hay una responsabilidad de quien ha suplantado a los delegados y ha originado todo ese problema, pero además de eso, no solamente es un problema interno, acá hay un problema de OMPE, que ha omitido funciones. Precisamente el papel de la OMPE habría revelado lo que parece ser un quiebre con el Jurado Nacional de Elecciones, órgano que alertó lo que venía sucediendo y la posibilidad de invalidar las elecciones internas. Y a mí me parece muy cuestionable lo que ha hecho la OMP, sinceramente, porque es quien realmente desconoce la situación y finalmente se da este proceso electoral que ha concluido en un vicio de nulidad insubsanable. La dirigencia de Acción Popular ha iniciado lo que parecen ser manotazos de ahogado ante la inminente pérdida de su inscripción. Pretenden recurrir al Poder Judicial, la Junta Nacional de Justicia y hasta el Tribunal Constitucional para revertir la decisión del jurado, aunque este haya dicho que no hay marcha atrás. El futuro de uno de los partidos históricos de nuestro país parece incierto y hay quienes ya deslizan la posibilidad de saltar del barco antes que este se hunda y refugiarse en otro con tal de lograr una reelección. Puede ser pidiendo licencia al partido, es una posibilidad, y siendo invitados en otra organización política. Podría ser el caso, no es nada seguro. Sin embargo, Acción Popular aún conserva la esperanza de conseguir representatividad en los comicios municipales y regionales. El partido opera la inscripción en enero del 2027. Puede participar en las elecciones regionales y municipales, aunque no participe en las elecciones generales y literalmente esté condenado pues, a para la inscripción. Después de esto, el partido fundado en 1956, con 2 presidentes en la historia de nuestro país, deberá iniciar un proceso para conseguir el apoyo que le permita volver al escenario político y lograr una inscripción que los deje participar en las elecciones generales, pero ya del 2031. Bueno, esta historia todavía no termina, porque en el camino los militantes, ¿no?, de Acción Popular han ido cometiendo varios errores, ¿no? Para empezar, el amenazar, ¿no?, con denunciar a los integrantes del Jurado Nacional de Elecciones en el lado de la facción de Barnechea, en el lado de Julio Chávez, ¿no?, de alguna manera deslegitimar el trabajo de la OMPE. Según lo que se sabe hasta el momento, es que ya no van a poder apelar. No, hace algunos minutos, el ahora ex candidato o precandidato a la presidencia, el señor Barnechea, ha pedido disculpas a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Pero tenemos a uno de sus aliados, si es que así lo quieren ver, dentro de la militancia de Acción Popular, el congresista Illich, que habla de denuncia constitucional. Ni siquiera saben lo que hay en la Constitución. Sí, no alcanza la denuncia constitucional a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Así están las cosas, error tras error. No, y estamos hablando de un descrédito absoluto para un partido que tiene muchísimos años en la política de nuestro país y que ha ido de mal en peor. El tema de los niños los ha afectado absolutamente, a tal punto que muchos aseguraban que si iba para las próximas elecciones iba a ser también un fracaso total. No iban a poder conseguir el mínimo de votos siquiera y que mal que bien esto le conviene
al partido, a Acción Popular, para tratar de recomponerse, tratar de solucionar los temas internos, tratar de reganar a los propios militantes y poder participar de unas próximas elecciones en mejor posición. Parece que está bastante lejano. Hoy por hoy las denuncias hacia la presidenta del Comité Nacional Electoral de Acción Popular son gravísimas, porque sería la responsable, de acuerdo a una de las facciones, pues de haber cambiado los nombres de los delegados para favorecer a Barnechea. Entonces, hasta que no solucionen ese tema interno, ¿cómo el electorado puede elegirlos o puede voltear a mirarlos si ni siquiera en la propia agrupación pueden tomar las decisiones correctas? Y sobre todo, Maricel, porque hablan de que han apelado, ¿no?, esa resolución que anula las elecciones en Acción Popular. Han apelado justamente para que se elimine esta última resolución. Pero en paralelo, ¿no?, hablan de denunciar al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, al doctor Roberto Burneo. ¿Se puede? ¿Realmente es constitucional esta denuncia constitucional que plantea el congresista que está en la mesa directiva del Congreso, el congresista Illich? Vamos a escucharlo. He decidido, junto a algunos parlamentarios, presentar una denuncia constitucional contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el señor Burneo, por infringir la Constitución respecto a la resolución que ha emitido y dejar fuera del proceso democrático a un partido político, extralimitándose en sus funciones, cometiendo los delitos de abuso de autoridad y prevaricato. Es en ese sentido que en el transcurso de las horas ya se está ingresando la denuncia constitucional por este macabro hecho que debilita la estabilidad democrática de un país y que hace que se resquebraje el proceso, lamentablemente se resquebraje el proceso de elección para el próximo año. Es una decisión arbitraria, puesto que no se ha respetado el debido proceso, no ha habido una acción o acciones para por lo menos contrastar las informaciones y que se dé una decisión definitivamente evaluada y razonada. Bueno, no entendemos qué es lo que nos está diciendo el congresista Illich. De acuerdo a la Constitución, no tiene alcance una acusación constitucional para miembros del Jurado Nacional de Elecciones. No sé quién va a denunciar, Maricel. Manotazos tampoco a OMPE. Pero vamos a ver cuál va a ser el resultado para la propia agrupación y si hasta esta decisión les conviene o no. Mientras tanto, cambiamos de información. Albina, desde hace varios días hay una alerta a nivel mundial por esta llamada supergripe, que el día de hoy se ha confirmado ya llegó a nuestro país. Nos vamos a enlazar en vivo con nuestro compañero Kenneth Vargas. Adelante. Efectivamente, buenas noches, compañeras, desde el Hospital Nacional de Pueblo Libre, el Hospital Santa Rosa, para comentar lo que era inminente, ¿no? Ya se reportó en Costa Rica, en México, en Ecuador y en el Perú. El viceministro de Salud Pública, Leonardo Rojas, confirmó 2 casos de la gripe o denominada supergripe H3N2 tipo K en el Hospital Bravo Chico del Abucino y en el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador. 2 niños de 1 año y 8 años respectivamente. Escuchamos al viceministro de Salud Pública mientras nosotros recogemos la perspectiva de la población que pide más vacunas para la influenza y está de acuerdo con las mascarillas. Escuchamos al viceministro. Para hacer un anuncio importante, el día de ayer emitimos la alerta epidemiológica sobre la influenza H3N2 dirigida a todos los establecimientos de salud para reforzar la vigilancia epidemiológica laboratorial. En ese sentido, producto de la vigilancia genómica que hemos realizado a nivel nacional, se han detectado 2 casos de influenza H3N2, la variante K, en 2 menores de edad. Esta información quiero comunicar a todos los señores de la prensa. Esta información es motivo de alarma.
Esto significa que nuestro sistema de vigilancia ha funcionado, se han realizado los análisis correspondientes, estamos en una temporada alta de fiestas, es por eso que hay una transmisión alta. Bueno, era solo cuestión de tiempo, ¿no? Porque ya se sabía que esta nueva variante de la influenza es mucho más contagiosa. Tal vez no tiene una tasa de mortalidad más fuerte que las anteriores, pero sí el contagio es mayor y mucho más rápido. Es por eso que ya está llegando a nuestro país. Kenneth, ¿qué se sabe de los dos menores? ¿Tienen un vínculo, un parentesco? Absolutamente, felizmente, Albina, lo primero que hay que decir es que ya fueron dados de alta. Los dos menores en el Agustino, en el caso de Viva El Salvador, fueron dados de alta. Efectivamente, clínicamente han tenido un cuadro un poco más severo, según lo que comentaron en la conferencia, pero todos fuera de peligro han sido dados de alta, ¿no? Entonces, en este momento vamos a seguir recogiendo la perspectiva de los pacientes, ya que la polémica está en si alcanzan o no las vacunas contra la influenza, ¿no? Y ya se está viviendo algunas postas médicas que hay un cierto déficit, pero el viceministro Rojas ha prometido al respecto que para marzo, mayo o abril tendría que llegar un nuevo lote con la compra respectiva de vacunas contra la influenza tradicional que debería ser útil para esta nueva mutación. Pero K. Pero no ya es muy grave, pero los casos están acá. No me llena de nada de entusiasmo esa promesa del viceministro, porque está hablando de que la vacuna va a llegar en 3 meses. Y mientras tanto... Sí, bueno, hay que profundizar en eso, porque el viceministro ha prometido, según él ha prometido, que hasta enero, lo que queda de diciembre y lo que queda de enero, hay abastecimiento. Se hay abastecimiento en este periodo para que las personas acudan a los locales y se puedan vacunar, porque es una vacuna al año. Ya. Según las palabras del viceministro Rojas, diciembre y enero sí hay, pero a partir de febrero se viene el problema, se viene el grave problema y las compras tienen que hacerlas rápido. Bueno, eso también es lo que va a preocupar, ¿no? ¿Qué va a ocurrir con muchas personas que van a pugnar por asistir a estos centros de salud y recibir de inmediato esa vacuna contra la influenza? Hay que pedir calma, hay que pedir paciencia. Sabemos que no es tan grave como en el caso del COVID, pero sí hay que tomar las medidas necesarias para evitar los contagios. Sobre todo en este mes donde hay mucha concurrencia en reuniones sociales, fiestas, ¿no?, de fin de año. Yo creo que esto cambia un poco la dinámica y tendría que cambiar, ¿no? Y también pensar en nuevamente utilizar mascarillas ante cualquier síntoma. Gracias, Kenneth, por la información. Muchas gracias, buenas noches. Vamos a cambiar de tema y tiene que ver ya con las elecciones en Chile. José Antonio Kast es el nuevo presidente de ese país y con eso surge una nueva pregunta. ¿Qué va a pasar en el tema migratorio? Muchos ya se fueron por sus declaraciones, incluso como cuando todavía era candidato. ¿Qué podría ocurrir en los próximos meses también con el Perú? Lo vemos. Vamos a esta hora con una recomendación. ¿Quieres ver crecer tu dinero de forma rentable y segura? Con la cuenta de depósito a plazo fijo de Caja Primera, obtén una tasa de interés preferencial, eligiendo el monto y plazo que se adapte a tus necesidades. Además, está cubierto por el Fondo de Seguro de Depósito. No lo pienses más y haz crecer tu dinero desde el primer día, porque en Primera, primero eres tú. Ya abrió Mediterráneo en Santa Anita. Así es, el verdadero sabor del pollo llegó al Mall Aventura de Santa Anita con la carta más variada y una promoción imperdible por inauguración. Un cuarto de pollo a la brasa más papas fritas por tan solo 14 soles con 90. Disfrute de esta y más novedades en este nuevo local ubicado en el tercer nivel del centro comercial. Mediterráneo, el verdadero sabor del pollo. Vamos a hacer una brevísima pausa comercial. No se muevan porque cuando regresemos traeremos información sobre las relaciones de la nueva jefa de IRTP, ¿no? Esposa de Dick Acuña, el sobrino de César Acuña. Toda esa historia se lo contamos al volver. Y también un atentado contra un subgerente del gobierno regional de Tumbes. Es el tercero que sufre. Le piden 20.000 soles los extorsionadores. Con los detalles, regresamos.
Siente el Perú en danza, una experiencia inmersiva asombrosa. Adquiere tus entradas en Join Us. Conoce más en www.danzaperú.pe.